Y claro que sí, soy Rafa Martínez de Rick111.com y en esta ocasión estamos en Charlas de Rock, bueno, pues obviamente este programa, al que sugiero que compartan, que le den like y que bueno, pues obviamente lo vacíen por toda la red para que, bueno, pues estemos enterados de lo que pasa en el rock and roll en México. Agradezco como siempre a Claudia Briceño que está detrás de la cámara y que bueno, pues como siempre está ahí con las luces bastante en peligro, pero bueno, le encanta y pues seguramente va a ser quien editará esta entrevista, digo, ¿para qué nos hacemos? Entonces, bueno, pues me complace demasiado tener un par de emprendedores que bueno, pues ahorita nos van a contar su historia, pero pues bueno, o sea, son emprendedores en unas cosas que están ahorita que nos vienen a mostrar, pero ya tienen una trayectoria los dos bastante amplia en el rock and roll mexicano. Y pues bueno, están Jorge Reyes y Gustavo, que bueno, pues él es mejor conocido como la voz de Radio Chopo. Están aquí en Rick111.com. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, sinceramente. Al contrario, Rafa, al contrario. No, muchas gracias por invitarnos a tu programa, aquí a Rick111.com. Te agradecemos la invitación. No, pues Rafa? es su casa y de veras cuando hay algo más que digo, yo sé que va a salir más cosas. De repente, cuando llegan estos prototipos, uno no se imagina hasta dónde llegan, ¿no? O sea, de repente uno, claro, pues lo hace con toda la afabilidad de darles publicidad, pero de repente los ve así como de, órale, hasta dónde llegaron, ¿no? Y eso también es padre, ¿no? Pero bueno, antes que nada, bueno, pues vamos a empezar uno por uno a que se presente y haga así como una especie de currículum rápido, así de cómo incursionan en este rock and roll y a qué se dedican. Vamos a empezar contigo, Gustavo, para que nos des así tus generales, como dicen por ahí. Ok, bueno, pues yo soy uno de los asociados del Tianguis Cultural de Chopo. Somos 200 compañeros aproximadamente. Varía un poco. Yo ya tengo 18 años colaborando ahí en el Tianguis y desde luego que ha sido una experiencia bastante grata porque pues me ha dado la oportunidad de hacer mis propuestas personales. Muy aparte de la música, porque claro, esa es una de las partes que tiene el Tianguis, que es un lugar alternativo, donde desde luego que la música es una parte, es un puntal. Es como la columna, así pero de ahí... De ahí surge todo tipo de propuestas, hay gente que, pues desde luego, hablando de géneros de la música, pues hay gente que son expertas en el reggae, en el ska, conforme fue evolucionando hasta llegar a posesionarse ya. Y otros que son artesanos, y bueno, melómanos también, tenemos algunos, ¿sí? Pues yo creo que todos los que están ahí. Bueno, sí, hay gente muy importante que tiene colecciones muy importantes, ¿cómo no? Y son partes que nos representan, porque el Chopo se forma precisamente en este año. 4 de octubre. Cumplimos 37 años. Igual que Rich entonces, el 4 de octubre, lo mejor del rock. Entonces se inicia precisamente con ese intercambio de discos, de libros, porque la literatura es muy importante. Dentro de todas las propuestas culturales, pues desde luego que debe de existir la cultura, ¿no? Sí, claro. El conocimiento. Entonces siempre ha ido de la mano las gentes que venden libros y también los intercambiadores. Y bueno, esto se inicia fuera del Museo Universitario del Chopo. Y bueno, la palabra chopo viene de que pues, es un árbol. La palabra chopo es un tipo de árbol. Y era exactamente, nos vemos en el Chopo, pues que era ahí el punto de encuentro. De reunión. Y bueno, fue evolucionando, tuvimos algunas, yo no tuve esa oportunidad de participar en ese tiempo, pero tuvimos varios lugares hasta quedarnos ya más de 20 años aquí en la calle entre Sol y Luna. Sol y Luna, exactamente, en la calle de Aldama, en la colonia Guerrero. Y bueno, pues eso es lo que te podría decir. Sin embargo, todos estamos, aunque hay gente que inició en estas actividades en el Chopo, hay gente que pues colabora de forma indirecta, si tú quieres. Y bueno, de lo que mencionaba, sí, desde luego tuve la oportunidad de tener, de estar presentando a las bandas ahí en Radio Chopo, cómo no, hasta que tuvimos la desgracia de parar. Tenemos un año sin música en el Chopo. Hubo algunas situaciones que se complicaron,
Y créanme que lo lamentamos porque pues es nuestro estandarte. Claro. Sin embargo, la gente que nos representa está haciendo todas las gestiones y todo lo necesario para que la música vuelva a sonar en el Chopo. Sí, porque digo, la vez que nos conocimos precisamente también fue un evento, o sea, nunca había visto el Chopo así, fue cuando Bam Bam Records hizo su aniversario, que bárbaro, o sea, estaba hasta el full. Sí, cómo no, me dio mucho gusto tener la oportunidad de conocerte ahí, y después de ese tiempo, pues estar ya aquí en otra faceta. En otra faceta, así es, y pues platicando ya contigo, y desde luego presentando un material importante. Sí, claro. Una enciclopedia del rock, y bueno, ¿cómo te da todas esas oportunidades de conocer a gente muy importante? Ahí fue donde tuve el gusto de conocer a Jorge, que es el creador y dueño del álbum. Me invita a trabajar con él y desde luego que acepto de forma inmediata. Y bueno, después de ya más de un año de conocerlo, porque lo conocí una semana antes de presentar a Javier Batis. Ok, Entonces fue una parte importante en esa trayectoria que tuve, no digo pequeña ni larga, no fue sumamente importante para mi vida. También, o sea, cada semana fue siempre algo nuevo y algo nuevo, así es. Algo excitante, sí, pues es que debe de ser, estar ahí en el Chopo diario. Digo, si cuando vas nomás de usuario, o sea, te quedas así como, ahora imagínate todos los sábados está pues sí, eso ahí estar en la meca, ¿no? Como dicen. Así es, y fíjate que viene el contraste de ver a toda esa gente que ya tiene una carrera labrada, que ya picó piedra y todo eso, y se forjó. Empiezan. Y de repente los gentes que tienen poco tiempo, los jóvenes, que siempre me ha encantado esa parte, la verdad la prefiero. Sí, es obvio, opinión, sí, claro. Porque es gente que hace sus propuestas nuevas, con sus formas nuevas, y lo más importante es gente que se atreve. Exacto. Sí, entonces, claro. el otro ya hizo su carrera y desde luego en algún momento se atrevió, se reconoce, claro. Pero siempre el impulso, al menos de mi parte, que tuve la oportunidad de tener el micrófono en mis manos, fue alentar a la juventud, porque yo también fui joven. Sí, claro. Yo también tuve mis 15, mis 30, mis 40. Bueno, eso de fuimos, pues seguimos. Así es, bueno. Seguimos. Seguimos. Y fíjate que ya para terminar, para dar espacio aquí a Jorge, hay una de las cosas que pues todo es bueno, pero de repente empiezan esas partes complicadas donde la gente, algunos de los individuos que crean el Chopo, que se les ocurre esa estupenda idea, después tienen 37 años más, y entonces ya quieren prohibir. Ya quieren decir cómo, sí, ya te dicen que no se puede, sí, claro. Que sí se puede, ya se sienten una autoridad, qué lástima, sí, pues pobre, es que sí. Así te lo digo, pobre de ellos. Pues sí es perder el piso, ¿no? Dicen por ahí. Exacto. Sí, no, digo, son contrastes como siempre, claro. Y creo que el Chopo ya tiene vida propia y va a salir, o sea, desde luego. O sea, nunca va a morir, es algo que nos queda muy claro, así pase lo que pase, es ya una tradición en México. He tenido la oportunidad de ser anfitrión de peruanos, de argentinos, de chilenos, y lo primero que te dicen es, por favor, el Chopo. Sí. Así, lo primero que te dicen. Entonces, bueno, eso está padre. Jorge, cuéntanos, por favor, un poco de tu trayectoria, cómo empiezas, dónde te has desarrollado, obviamente con quiénes has estado, porque bueno, pues eso ha sido parte de muchas bandas bastante trascendentes. Cuéntanos un poco a todos los que no te conocen y a los que ya te reconocieron para que se acuerden. Efectivamente, gracias por el espacio, agradecemos sinceramente el espacio que nos estás dando con Estampa Rock Colección, que realmente es un álbum que se fue gestionando como era yo era bolero. Ajá. O sea, sinceramente te lo digo, era yo bolero, hice una carrera de empezar a buscar, porque yo decía, yo no me quiero quedar aquí, empecé a buscar los lugares, iba yo con mi cajón y que descubro la Faceta. La Faceta era un lugar donde tocaban rock and roll, en los años de 1960, que estaba ahí en Tonalá y Coahuila y en la colonia Roma. En la Roma, ajá. Entonces, desde ahí empieza mi interés por la música. Dije, ay, yo quiero ser músico. Ajá. Porque yo quería ser boxeador desde los
7 años oía yo el box y yo quería aplausos, yo decía, yo quiero ovaciones, ¿no? Ajá. Entonces descubro la música y dije, yo quiero ser músico. Pero yo no sabía tocar, ¿no? Entonces empecé a juntarme con los músicos, guardaba yo mi cajón por ahí y me asomaba yo y me metía. Ajá. Y pues era un fabuloso, el atascado el lugar de la faceta, la fusa, conocí a Fito de la Parra, que es líder del Ken Hit, a Olaf, ¿verdad? A los Sleepers, al Cartucho, a toda esa gente que eran los de moda, ¿verdad? Ajá, los locos del ritmo. La onda chicana. La onda, ¿verdad? Chicana y el rock en español, que era efervescente, ¿no? En ese tiempo, y desde ahí empecé a caminar por el rock and roll. Empecé tocando con mi grupo que era, bueno, me invitaron Coco Ibarra. Okay. Después Chocolate Band, después empecé así con Shirgo, con los Sleepers me invitaron, con la banda Iguana, y yo quería superarme más, ¿no? Claro. Yo decía, yo quiero tocar con el Batis, que era el número 1, yo pasaba con mis útiles, pasaba yo por el Yeah Yeah en Álvaro Obregón, y yo decía, ay, qué bonito toca, yo quiero tocar con él. Todos me decían, no, Jorge, ¿cómo crees? Bájate a la tierra. Bájate, no, son palabras mayores, no puedes. Hasta que descubrí a una persona que le digo, oye, ¿cómo puedo tocar con él, Bats, ¿no? Con Bats. Pues ensaya 8 horas diarias nada más. Y escucha música y va siguiendo la música y vete a la escuela y estudia y practica. Y así es como entré con Javier Batis. Pero cómo lo digo, es que está padre, digo, o sea, está padre, pero realmente, ¿qué te dijo? O sea, cuando te pusiste frente a él, ¿qué le dijiste? Bueno, tocaba en la Sala Chopin, tocaba en varios lugares, en la Fusa, tocaba en el Miletti, tocaba lo trajeron los rebeldes del rock, Waldo Tena lo trajo, de Tijuana, y yo lo iba a ver, ¿no? En 1963, lo iba yo a ver y decía yo, impactante, ¿no, Javier? Entonces, cuando yo le dije, oye, Javier, yo quiero tocar contigo, ¿y qué tocas? Dice, la batería. Dice, pero pues está el Mickey Salas, está el Cartucho, ¿cómo vas a tocar? Le digo, bueno, pero a lo mejor no están, el día que no estén, pues yo entro. Vete a mi casa. Y me invita a su casa, vivía ahí en Eje 1, y Obrero Mundial. Y me dice, te espero ahí, y llego a su casa, y me dice la Helen, que era la doméstica, la chica doméstica que trabajaba con él, espéralo, está durmiendo, pero desayuna, aquí pues me dieron de desayunar, ahora me metieron a su estudio, y empezamos, lleno de discos, empecé a escuchar los discos, y empecé a ver sus cuadros y todo, todo. Me impresionó, ¿no? Su estudio de Javier Batis, ¿no? Con sus luces y todo. Y dije, no, yo soy de aquí. Desde ese momento sale Javier y me dice, qué bueno, ven. Dice, ¿ya te dieron de desayunar? Le digo, ya. Muy cordial, ¿no? O sea, todos invitaba a desayunar, a comer. Entonces me mete a la bodega y me dice, arréglame este cajón de cables. Le digo, pero yo no sé hacer cables, Javier, no, por favor. Hubo una confusión. Sí, le digo, yo no sé hacer. Dice, yo te enseño. Y me enseñó, sacó el cautín, la soldadura y empezamos a hacer cables. Total, que me enseña a hacer cables. Y a los 2 días, estaba yo 2 días trabajando ahí, me dice, vámonos de gira. Y nos fuimos a León, Guanajuato, todo el estado de Guanajuato, Salamanca, Irapuato, y tocamos en el Teatro Juárez. Tocamos porque yo ya empecé ahí. Es cuando me dice, Jorgito, ¿ya está todo? Le digo, sí, fui a verlo al hotel, llega. Y antes de que él llegara, a mí ya me habían entrevistado los reporteros, oye, ¿qué toca Javier? Y yo ya empecé a dar mis opiniones, ¿no? Entonces, ¿ya está todo? Le digo, ya está todo. Seguro, como te dije, sí, Javier, como tú me dijiste. La batería que es a la izquierda del cartucho, ya está todo a la izquierda, ¿no? Entonces llega Javier Batis súper prendido, con su esposa Arabela, la primera esposa. La primera esposa, claro. Entonces llega
y ve todo perfecto, me dice Jorgito. Uh-huh. Muy bien. Empieza a tocar, pero yo cuando llegué nuevamente ya había como 10,000 gentes en el salón. Uh-huh. Y empieza a tocar y pues yo queriendo tocar, ¿no? Ajá. Y agarro el pandero y le empiezo a pegar y voltea a él, ¿no? Ajá. Me dice, se ríe nada más, ¿no? Ajá. Así, órale, ¿no? Como diciendo, ya empecé a tocar el pandero. Ajá. Entonces, pero en la siguiente melodía el cartucho me dice, me hace la seña. Entonces agarré supuestamente el cencerro y empecé a pegarle al cencerro y voltea a Javier, se ríe, ¿no? Ajá. Y ahí se hizo el show, Uh-huh. como quien dice, el cartucho era el que me indicaba, era Uh-huh. el que me decía, oye, toca el otro, Ajá, toca la ajá. maraca, el cencerro, Ajá. y entonces, cuando presenta el Batis a sus músicos, Uh-huh. él me dice, él dice en el micrófono, y Jorge Reyes en el pandero. ¡Ay! Fue algo novedoso, ¿no? Así de, ya me contrató. Ya la hice. Ya la Sí. hice, ya estoy. Y de ahí esa fue mi carrera con Órale. Javier Batis. Ajá. Fue 20 años de fama. Era el número 1. Ajá. Tocábamos 3 veces al día en todos lados. En todos lados. Sí, No claro. nos dábamos tiempo. Era Sí, el ¿no? número 1. Sí, claro. Sí, Javier era una explosión. Donde Uh-huh. quiera que llegaba, todo mundo nos espiaba. Uh-huh. Todos. Hasta Alejandro Lora. Sí, todos. Porque hay una foto donde él está asomándose, Uh-huh, ¿no? uh-huh. Entonces todo eso fue para mí un alimento musical Uh-huh. que me llevó a tocar con varios grupos, Todos. con todos. Y de muchas Y- épocas, de 3 generaciones. 3 por lo menos. generaciones. Uh-huh. Y aparte, pues con Lalo Toral que llegaba, Uh-huh. Javier de la Cueva, Uh-huh. el Olaf, en paz descanse, Uh-huh. que tocó con Ken Hit, Uh-huh. el Fito de la Parra. De la En una Parra. ocasión, vamos a tocar ahí por la villa. Uh-huh. Y llega de Estados Unidos, ya el Fito ya Sí, pues estaba estaban allá, gruesos, ajá. ya era Ken Hit, Sí, claro. ¿no? Ya era Mr. Ujú. Fito de la Ujú, Parra, ¿no? ujú. Entonces se presenta Fito y el cartucho, pero los dos bateristas son zurdos. Ok. Entonces a mí me ponen en medio Ajá. de los dos bateristas. Uh-huh. Ay, pues yo decía, ay, los monstruos, ¿no? Ajá, ajá. Musicales Sí, claro. en ese tiempo. Y efectivamente salió el show y eso, y me dice el Fito, Uh-huh. oye, vamos a grabar un disco, ¿por qué no vas a Los Ángeles? Ay, le digo, ¿really? ¿De verdad? Sí, ve, Ajá. a Los Ángeles, Órale. vamos a grabar un disco. Pero con Canet Con Hit. K-Hit. ¿En serio? Exacto. Oh. Es más, no traje el disco, ¿no? Ajá. Pero lo hubiese traído. Órale. Bueno, pero fue un testimonio. Entonces, yo me voy a Los Ángeles Ujú, ujú. y me quedo por allá a tocar con el Fito, como año o 3 meses aproximadamente, con el Ken Hit. No fui a todos los eventos pero sí fui a algunos, a muchos, Ujú. y fue una experiencia extraordinaria. Claro, ¿verdad? porque fue el primer grupo mexicano que se internacionalizó. O sea, Efectivamente. interesantemente fue, de hecho creo que es de los primeros discos en español antes de Julio Iglesias que tuvo más ventas en el mundo. Ujú. O sea, el de Ken Hit, Ken exactamente. Hit, no, pues es toda una trayectoria musical Ujú. mundial. Sí, ¿verdad? mundial, claro. Ellos le han dado, pues, no sé, unas 40, 50 vueltas al mundo. Sí, sin temor a equivocarnos. Sin temor. Ajá. Me tocó muchas experiencias allá, en la camioneta que viajábamos con Pepe Cárcamo. Ujú. Fuimos a tocar al Palominos en North Hollywood Ujú. y ya estaba muy dañado el Bud Height. Ajá. Y nos dice, yo le dije al Fito, oye, ya no le den nada al Bud Height. No te preocupes, le digo, pero ya tiene la cara verde, Es ¿no? indestructible. Face, Ajá. green face, le digo ya. No, él así se pone, no te preocupes. Así se pone. Pero al Es rato, un maquillaje. es un maquillaje, ¿no? Ajá. Pero tocamos el primer set. Ujú. Y toda la gente, pues, el Bud Height les decía a la gente, hey, no se dañen tanto ustedes, Ujú. pero en otras Pero- palabras, pero sí. ¿no? Ajá. Así. Avienten todas las drogas para acá, y todo el mundo aventaba
Maneras fáciles de conseguir lo que quieran. Exacto, efectivamente, ¿no? O sea, entonces, cuando terminamos el primer set, me dice el Fito, oye, Jorge, llévate al Bot High porque ya está mal. Llévatelo a la casa y de ahí hablas al paramédicos, ¿no? De plano. De plano. Eso fue en 1981, un 7 de abril de 1981, y lo fuimos alimentando dándoles masaje, manejando en el freeway, después yo me pasé a manejar y aquel le dio masaje, Pepe Cárcamo. Total, llegamos a la casa y a los 5 o 6 minutos falleció el Bot High. Me tocó esa tragedia, ¿verdad? Pues sí, claro. ¿No? Entonces a los otros 3 minutos llegan los paramédicos, y llegan los helicópteros, y llega la prensa, la policía de la ciudad, la policía de Malibu, la policía de Downtown, todo el mundo llegó a ver lo que había sucedido. Había fallecido uno de los mejores cantantes de el rock blues boogie. Sí, claro. Y fue una tragedia, ¿no? Entonces yo me sentí pues muy triste, ¿no? Porque el Bot High me quería a mí, me decía, una vez en una ocasión estaban ensayando para un disco y yo llegué al estudio y Fito había venido a México y entonces agarré la batería y lo seguí, ensayé con ellos y me dice el Bot High, ya no necesitamos al Fito, ya tenemos al George. ¿No? Esas cosas, y se grabó esa cinta, nada más que pues se quedó en el estudio. Sí, se quedó ahí, ¿no? Claro. Pero es una de las experiencias más bellas que he tenido en la vida, ¿no? No, pues cómo no. Tocar con el Bot High, con el K-Hit. Y otra de las experiencias muy buenas es que después de que pasa eso, yo me vengo a México, hago mi propia música. Hago la Orquesta del Mundo Siglo XXI y se la llevo a un amigo que me había presentado el Fito, el Joe Orozco, y me dice el Joe, tráetela, aquí la hacemos, y llego a Los Ángeles, estamos en YouTube, y llego a Los Ángeles con mi propia música y traemos a músicos de nivel mundial, como Max Bennett, Brian Price, gente que ha tocado con Tony Scott, con Jazz Crusaders, como Max Bennett. Pues todos los que salen en revistas de instrumentos. Efectivamente, ¿no? Sí, pues sí. Entonces hacemos mi grabación y después me presenta el Joe Orozco que fuera yo a tocar. Dice, oye, andan el San Andrews del Big Brother Holding Company, necesita un percusionista y yo ya te propuse. Le digo, pero tocar con ellos, oye, ¿cómo? Sí. Entonces ya hacemos una cita, comemos, platico con el San Andrews, en paz descanse, acaba de fallecer el otro año. Y toco con el Big Brother Holding Company. ¿Sí? O sea, una de las experiencias más bellas de la vida. Y tocó con nosotros el Peter Thor de los Monkees, el Snooky Flower del Cosmic Blues Band, que grabó La Bruja Cósmica, toca con nosotros en el saxofón, el Billy Lemon, y así en los elementos del Big Brother, y invitados, y ahí yo aparezco, ¿verdad? Órale. Entonces fue un testimonio musical bellísimo. No, pues cómo no. ¿Verdad? Todas esas experiencias, pues me las llevo en el alma. Pues sí, no, y ya después habría que hacer como otra plática, porque está, o sea, digo, me nacen 1000 preguntas, pero bueno, desafortunadamente el tiempo es corto y además estas nuevas generaciones todo lo quieren así como muy cortito. Entonces vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Claro. Obviamente, bueno, pues ya vieron toda la experiencia de Jorge y entonces se le ocurre, y es donde invita a Gustavo, se le ocurre la maravillosa idea que yo siempre he sido, o sea, de hecho me acuerdo de esta tienda, que ya lo voy a decir porque ya no existe, Tower Records, en donde siempre había un chorro de literatura de rock mundial, pero en el momento que buscabas algo en español, pues nunca había, ¿no? Es más, hasta las mismas historias de rock, en general, casi nunca había en español. O sea, una historia de rock como rock, era bien difícil hacerlo en español. Entonces, obviamente, a Jorge se le ocurre hacer este asunto que es la estampa rock colección,
que bueno, pues es un álbum, así como, pues, como los que salían en las papas, pero obviamente trae bastante información valiosa, porque uno levanta la estampita y viene la biografía de lo que está en la estampita. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre este material. Efectivamente, Rafael. Mira, es un poco, pues, divertido porque yo empecé a coleccionar desde 1962, 63, las fotos que me daban como los Jackie, los ovnis, compraba yo Conecte, la banda rockera o el pop, todas las revistas que en ese tiempo existían, ¿verdad? Que era como conocíamos nosotros al rock. Exacto. No había internet. No, digo, 60, 70, 80 y 90 así fue. Exacto. Era por medio de las revistas. Efectivamente. Así es. Ajá. Entonces, empiezo a coleccionar, compro fascículos, enciclopedias, y las empiezo a guardar en unas cajas, y de repente llego de tocar, y mi mamá ya me estaba aventando las cajas a la basura. Le digo, no, mamá, pero es puro papel, dice, se hacen cucarachas, no, esto hay que sacar, no, espérate, ¿no? Jalo todas mis cajas, que eran como 4 cajas, las vuelvo a meter a mi le digo, no, yo voy a hacer un álbum. Un álbum de rock. Me dice, pero estás loco, Jorge, ¿cómo? No, eso ya tíralo. Son periódicos, mira qué papelerío. Y efectivamente esa fue prácticamente cuando yo lo había pensado, pero en ese momento ya era reafirmar, no, yo voy a hacer un álbum de rock, de estampas, porque no hay. No. Había otros álbumes que salían en la Bimbo, yo los coleccionaba. Claro, después en el Larines, los Larines. Exacto. Y había de artistas y de naturaleza y todo eso, ¿no? Mariposas. Claro. Entonces las de fútbol son las del fútbol mundial, también, claro. ¿no? Las del mundial, que hasta la fecha salen. Sí, siguen saliendo. Entonces, en el momento que yo reacciono y digo, no, yo voy a hacer el álbum, y empiezo a juntar y a ver, y digo, bueno, puedo pegar así, empecé a recortar, pero empecé a juntar, pero ya cuando me decidí a hacerlo, que tenía yo papeles ahí recortados, fue en 1984. Órale, Empecé en 1984 a empezar a hacer recortes de cada estampa. O sea, hiciste literal toda la curación. Exacto. Órale. Empecé a juntar y a recortar y empezar a pegar y todo lo que tenía yo que me habían regalado fotos, y empecé a juntar originales y copias y todo lo empecé a hacer. Hasta que hice 384 estampas. Me encuentro a un publicista y me dice, oye, Jorge, pues ya hay que lanzarlo. Le digo, pero todavía faltan, ¿no? Faltan muchos. Dice, pues ¿de cuántas las vas a hacer? Le digo, pues de unas 700, 800 estampas. Y apenas cuento la historia, ¿no? Me dice, bueno, pues pero ya hazlo rápido, porque yo ya lo quiero lanzar. Era un señor que se dedicaba a poner anuncios. En paz descanse, mi socio fue Alejandro Gulliver. Lo empieza, él hacía publicidad en los estadios, Estadio Azteca, Estadio Jalisco, en las plazas de toros, en fin. Y dice, yo ya lo quiero lanzar porque esto es urgente. Pues no, le digo, pues todavía no está terminado. Déjame terminarlo. Y así apenas lo estoy terminando en estas fechas. ¿Sí? Ya lo tenemos completo. Y es como fue evolucionando y llegué a 1097 estampas. Pero había que hacer todas las biografías. Claro, sí, por supuesto. Y había que hacer un libro para... Y que no estuvieran mal, ¿no? Exacto. O sea, que las fechas estuvieran curadas. Más o menos sí, cronológicamente, claro. ¿no? Ajá. Entonces llegamos a hacerlo en IBM. Pero el IBM pasó a ser obsoleto. Sí, claro. ¿Verdad? Y lo tuvimos que hacer en computadora otra vez. Y ahorita pues ya lo tenemos en la imprenta, ya estamos en la imprenta, ya lo estamos promoviendo, hicimos 1,5 toneladas de publicidad entre
aquí el señor Gustavo, que ha sido una persona Gracias. eficiente, porque hemos trabajado constantemente. Sí, claro. No, y entusiasta, eficiente y entusiasta. Exacto. Porque sí contagia. Sí, Gracias, claro. gracias, Rafa, Claro. viniendo de Yo- ti, gracias. Muy Sí, amable. yo llego al Chopo, invitado por Horacio Reni de los Sinners, el que hizo Ajá. la novia de mi mejor amigo. Le hacen un homenaje y llegamos y lo conozco, ¿no? Ujú. A Gustavo, y le comento ya después de la tocada, le digo, oye, mira, yo estoy haciendo esto y esto, un álbum de rock, yo quiero lanzarlo aquí en el Chopo, porque pues aquí es, Sí, claro. es la música, es la contracultura, y esto se va a vender aquí. Y me dice, bueno, pues sí, efectivamente. Lo invito a mi casa, ve todo lo que yo tengo y se le prende el foco. No, inmediatamente, sí. Bueno, quiero comentarte, Rafa, que ese momento fue importante porque él no tenía solo la idea, Ujú. él ya tenía el material Sí, elaborado, claro, toda la curación. ya tenía Ajá. el índice, ya tenía el prólogo, ya tenía todo lo que se necesitaba, Ujú. ya lo tenía documentado, o sea, no Ujú. estaba nada más el material Ujú. y se tenía que hacer todo lo demás, no, tuvo el cuidado de tener todo perfectamente. Ujú. A la siguiente semana que tuvimos el gusto de conocernos, se presenta Batis, Ujú. y ahí es donde se armó Jorge unos plotters, Ujú. sí. Yo a Batis no lo había oído tocar nunca en vivo. Les comento esta parte porque Ajá. es muy trascendental. Sí, para claro. mí. Empiezo a leer su biografía, 50 años de música, Sí, de claro. Batis, perdone, Ujú. y lo tienes que presentar en un minuto. Sí, Entonces, es como ahorita, o sí, sea, no, sí, hablar con ustedes en medio. Carajo, pues, está fue cañón. algo súper, Ajá. no, verdaderamente me rebasó y delante de toda la gente que estaba ahí Ajá. en ese momento, fue una experiencia inolvidable. No, y es un personajazo. Claro. Javier es un personaje. Claro, Sí, y bueno, sí, Jorge, sí. ahí nos damos la oportunidad en ese Ujú. momento de presentar el álbum. A ver, Jorge. Ujú. Estas No, son las bueno. estampas. Es una obra de arte todo este asunto. A ver, Jorge, por favor. Ajá. Sí. Para- Que además cabe puntualizar que nunca se había hecho. O sea, ni siquiera literatura de pues casi en Me español. acerco un Era poco más, bien perdón. difícil. No, al revés, así estás bien. Imagínense, esto obviamente va a venir en sobrecitos de ¿cuántas estampas? 5 estampas. De 5 estampas. Ellos están prometiendo solemnemente que ninguna se va a repetir, cosa que también está bastante Permíteme. chida. Porque luego conseguir así en el mercado negro las estampas que nunca salen, Exacto. pues está en chino, ¿no? O sea, Ay, yo, perdón. yo cuando era coleccionista de estas estampas así del mundial era un cuento estar pues buscando cambiando las repetidas. Efectivamente, pero aquí no va a haber repetidas. Esa es la porque actitud. hacemos gastar a la gente. Muy Lo bien. importante de este trabajo es de que la gente Ujú. es un juguete. Claro. Desde los niños Ujú. conozcan las nuevas generaciones lo que es la historia del rock, de Claro. la música. Cómo nació desde África Ujú. hasta los campos algodoneros del blues, de la esclavitud en Ujú. Mississippi, en Luisiana, cómo se forma el gospel, Ujú. cómo se forma el blues, el rhythm and blues, Ujú. el jazz y nace el rock and Y roll. nace el rock and roll. Tenemos 63 años de rock and roll en el mundo. Sí, claro, exactamente. Explota y se Ujú. vuelve, ahora sí que... Y 62 en México, ¿no? Según yo, 63, también. porque ahí está la Enciclopedia del Rock Nacional Ujú. de Arturo Lara. Toma asiento. Ajá. Sí, de Arturo Lara, que es el que ha investigado Ujú. desde cuándo se hace rock and roll en México. Ujú. Llegó a entrevistar a los músicos de todas las fronteras, Ujú. ¿sí? Y hay una persona que tocaba rock and roll, que como por ejemplo Mario Patrón, Ujú, ujú. ¿verdad? Leo Acosta, Ujú. Tino Contreras. Sí, claro. O sea, son gentes que empezaron desde cuando explotó el rock and roll. Ellos ya estaban allí. Ellos tocaban jazz, pero como fuera una nueva moda, tuvieron que entrarle, ¿no? Son super percusionistas de Exacto. acero. Ajá. Gloria Ríos fue una de las estrellas Ujú, del rock, del rock en mexicano. español, mexicano, ¿verdad? Lisa Rosell, Ujú. ¿verdad? Tenemos a
pues ahora sí, Pablo Beltrán Ruiz, que grabó el Mexican Rock, ¿verdad? Los Yopis, con Estremécete, y así una infinidad de músicos que le dieron ese auge al rock and roll, y que por eso yo siempre he dicho son 63 años, porque esa investigación él la hizo, él está sacando la enciclopedia del rock mexicano, y de ahí pues están todos, ¿verdad? Sí, claro. Pero exclusivamente del rock mexicano. Sí, del rock mexicano. Entonces yo tengo esos antecedentes, incluso están en internet. Arturo Lara Lozano, que es el autor, ¿verdad? De esta enciclopedia. De la enciclopedia. Pero este es un asunto lúdico, o sea, lúdico y además muy formativo, porque obviamente en otros países pues se sabe la historia del rock and roll, y es irónico que en un país como México, en donde hay un sinfín de seguidores del rock and roll, y que hay obviamente generaciones en donde los padres han pasado el rock and roll a los hijos, obviamente digo, necesitábamos un material así. Claro. O sea, lo necesitábamos. Exacto, efectivamente. Y nos podrías mencionar unos de los que están ahorita más actuales, ¿no? De los 80s para acá. Bueno, incluimos a todos, ¿verdad? Hasta la Shakira, ¿verdad? Porque también toca su rock and roll, sí, ¿verdad? Claro. Progresivo. El primer disco era muy rock and roll. Exacto, ¿no? A Juanes, ¿verdad? A los argentinos, tenemos todo el rock argentino, ¿no? Tenemos el rock en español, ¿verdad? Como de España, ¿no? Como Miguel Ríos, Nacha Pop, todos ellos, ¿verdad? Futuro. Entonces, tenemos mucho rock and roll del mundo, ¿verdad? Y bueno, desde luego tenemos aquí lo que está Juan Hernández, primero que nada, que Jorge tocó con él. ¿Cuánto tiempo efectivamente? Pues toqué como 1 año, 8 meses, 7 meses, algo así. Una experiencia formidable con Juanito Hernández, porque estuvimos ahí en el Titanios, ¿verdad? Claro, en el programa especial. Efectivamente, ¿no? Muy bien, y creo que van a estar en la Cineteca, creo. Sí, exactamente, ahí. En el cine nomás. Sí, pero te había anunciado por ahí. Nomás, o sea. Bueno, y desde luego, ya pasando a otros intérpretes, desde luego Mara, Aragán, Bostic, Charlie Montana, Paco Gruezzo, desde luego y algo más atrás, los Locos del Ritmo, los Sleepers, los Rebeldes del Rock, los Teen Tops, sí. Los OVNIs, Isis, Chuck Moll, efectivamente, Nuevo México, México, Carlos Mata, que sí, él va muy seguido al Centro Cultural del Chopo, ¿verdad? Claro. Sí. Desde luego Armando Molina, y bueno, una infinidad de personajes, personalidades. Que afortunadamente todavía nos visitan los Belmont. El señor Belmont anda ahí cada 8 días ahí en el Chopo. Y entonces, pues es algo también reciente, porque también tenemos a lo que es Las Víctimas, Maldita Vecindad, y bueno, no acabaría verdaderamente. Sí, pues son como fundamentales. No tendríamos ese tiempo. Pero bueno, esa es una de las partes donde el Chopo siempre tendrá algo que ofrecer a todos. Efectivamente. A ver, para todos los que nos están viendo, este álbum ya va a salir, o sea, ya está a la venta, todavía no están en un proceso todavía de ciertas inversiones. ¿Cómo está el estatus del álbum? Bueno, mira, ¿lo comentas tú, Jorge? Bueno, mira, la situación es la siguiente. Nosotros ya estamos a un paso, ya tenemos todo el material en la impresa, en la imprenta. Y tenemos, es importante comentarlo, tenemos espacios todavía donde podemos incluir publicidad. Desde luego, de publicidad, a quien quisiera incorporarse a esta enciclopedia. Y no digo junto, no, a un lado de Jimi Hendrix, a un lado de Aretha Franklin, a un lado de Louis Armstrong, de Ray Charles y de todos. Así como a un lado de Charlie Montana, del el Trisol. Y bueno, no acabaría, Jorge, no nos da tiempo, pero los invitamos para las bandas y para algún espacio publicitario. Por favor, el número, Jorge. Nuestra página es Estampa Rock Colección. Estampa Rock Colección. En Facebook. En Facebook. Y nuestro correo es estamparockcoleccion@hotmail.com. Ok, exacto. Entonces ahí se contactan para
obviamente todas las disqueras, todos los que imprimen discos, los que hacen maquilas, las discográficas, las bandas, si tienes las bandas, si tienes una marca de ropa, si tienes una, o sea, ese target hacia el rock and roll, pónganse en contacto con Estampa Rock Colección. Y bueno, pues obviamente súmense a este proyecto. ¿Para cuándo lo quieren lanzar? Ya así. Bueno, ya estamos, ahora sí que estamos a punto, ajá, ¿verdad? Si acaso un mes. Órale, ya. Ya, porque el álbum ya está en la imprenta, tenemos trabajando las máquinas, ¿verdad? La persona, el señor Jacobo, que es el que está haciendo las impresiones, está fascinado con el proyecto. Ok, perfecto. Y él quiere vender, pero a toda la República. Exacto. Porque lo hemos motivado a eso, porque él sabe que nunca ha habido un álbum de rock, y él ha hecho revistas que se han vendido en el Chopo. Okay, ¿verdad? Perfecto. Entonces sabe sabe el ahora sí que el target, por supuesto. Exacto. Muy bien, pues súmense por favor, súmense a todas estas marcas, a las bandas que obviamente pues también les gustaría salir o les gustaría tener alguna comunicación con este material que seguramente se va a posicionar, seguramente sí va a ser como algo muy interesante porque además nunca lo ha habido. Pónganse otra vez en contacto, Facebook Estampa Rock Colección. Claudia nos va a hacer el favor de mantenerlo aquí un rato, para que se pongan en contacto, y también estamparockcoleccion@hotmail.com para que se pongan directamente en contacto con Gustavo y con Jorge. Y pues bueno, pues súmense. Muy probablemente van a estar haciendo muchas más campañas en el Facebook, porque obviamente en el lanzamiento, bueno, pues se vuelve uno loco y quiere que todo el mundo sepa de esto así, claro, lo más posible. El tiempo se nos acaba, digo, es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. De verdad, pues lo que podamos hacer nosotros como RIS111.com, cuenten con ello. Fabuloso. Así ya de cajón, y pues hay que estar apoyando, dando like y pues compartiendo este asunto de la Estampa Rock en una cuestión cibernética. Pero bueno, pues recuerden, o sea, digo, los niños de repente ya están muy metidos en las apps y eso, pues digo, está súper chido que regresen a estas ondas de la colección, y qué mejor que aprendiendo algo que nos gusta, ¿no? Exacto, y claro, efectivamente este es un juguete para los chavos, ¿no? Exacto. Y no tan chavos. Y no tan chavos, pero también participan los abuelos. Sí, por supuesto. Los papás, ¿verdad? Porque salen las anécdotas. Exacto. Claro, oye, escucha el disco de los Teen Tops, de los Rebeldes, de los Locos, y todo eso van aprendiendo los chavos. Es un compendio cultural, educacional. Claro. Muy bien. Para que conozcan la historia las nuevas generaciones. Muy bien. Porque ya las personas mayores como nosotros, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Exacto, y ya la queremos contar. Así es. Efectivamente. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente darle las gracias aquí a ti, a Rafa, por invitarnos, y aquí a Jorge también por haberme incluido en este proyecto, en este trabajo, y verdaderamente para mí es la parte más importante. Aquí vemos después de 50 años una persona que nos dijo, nos compartió cuáles fueron sus actividades de pequeño, y ahora está realizando un trabajo que va a ser histórico. Entonces, a la banda, atrévanse, pórtense como quieran, pero cuídense. Esa es la actitud. Y bueno, pues aquí seguimos. Jorge, ¿algo más que quieras agregar, por favor? Pues simplemente quiero darte las gracias por tan hospitalario en este programa, ¿verdad? Y a todo el auditorio que tienes aquí con ustedes. Muchas gracias. Ahora sí que logren sus sueños, logren sus objetivos, triunfen en la vida, porque sí se puede, ¿sí? Yo lo hice después de un cajón de bolear y ser albañil y ser mesero. Yo creo que sí se puede hacer los sueños, ¿verdad? Realidad. Y uno de ellos, pues es haber logrado ser músico. Les agradezco de todo corazón a todos ustedes, a todo su lindo auditorio. Rafa, muchas gracias, señorita. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta la vista. Bien, entonces pues esto fue RIS111.com, honrados de apoyar estos grandes proyectos. Yo soy Rafa Martínez. Del otro lado, Claudia Briceño, y denle like y compartan este video. ¡Vámonos! Perfecto. Gracias.